¿Cuánto valoran, hermanos, cuánto valoran esto? Y no me refiero propiamente al libro físico, aunque creo que, pues sí, valoramos esto, ¿verdad? A ver, los cristianos más viejitos, no de edad, sino en el Evangelio, ¿todavía conservan su primera Biblia? Es muy probable que ya está un poco destartalada, ¿verdad? Pero a ver, nunca nos atreveremos a, ¿cómo se llama? A tirarla, ¿verdad? De ninguna manera. ¿Cómo? Bueno, los más nuevos, creo que menos atesoran así el volumen, ¿verdad? Porque ni siquiera se compran uno. Traen en el teléfono, ¿verdad? Lo que atesoran es su teléfono, segurito, ¿verdad? Es lo que atesoran, su teléfono, porque no se quieren comprar una Biblia de a veras. Vayan a espero que mañana vayan a cualquier librería cristiana y se compren una Biblia. Hay Biblias tan baratas que se gastan menos de lo que le ponen en el celular al mes, mucho menos que eso, se pueden comprar una Biblia. Ahora que si quieren gastar lo que cuesta su teléfono, miren, ni siquiera se gastan eso en una Biblia muy bonita de piel. Pero bueno, la cosa es, hermanos, ¿qué tanto atesoran? Y más allá, hermanos, de que atesoren el libro como tal, que sí lo atesoramos, ¿qué tanto atesoran lo que ella dice? ¿Qué tanto atesoramos lo que allí está escrito? Continuamos con las predicaciones sobre el Evangelio de Mateo. Específicamente estamos en la sección de las enseñanzas del Rey, el Sermón del Monte. Estamos en esa parte, el Sermón del Monte. Ya hemos considerado hasta este momento dos cosas. La primera de ellas fue el carácter de los súbditos del Rey, 1 al 12. Mateo 5, 1 al 12. Y la semana pasada en la predicación se trató el tema de el testimonio de los súbditos del Rey, versículos 13 al 16. Bueno, ahora el Señor Jesús va a tratar el tema de lo relacionado con la ley de Dios. Ese es el tema que va a tratar el Señor Jesús. Los escribas y fariseos en aquel momento, en ese tiempo cuando el Señor cuando está aquí en la tierra, eran los escribas y los fariseos los maestros de la ley. El pueblo no tenía más referencia del conocimiento de la ley que la enseñanza que recibían de los escribas y los fariseos. Pero ahora había aparecido por ahí aquel hombre Jesús. Y ese hombre enseñaba de manera muy, muy distinta a los escribas y los fariseos. El evangelista Mateo, que estamos considerando allí al final de esta sección del Sermón del Monte, en el capítulo 7, 28 al 29, él hace notar que la gente quedó admirada porque el Señor enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. En otra ocasión, un poquito tiempo más adelante, cuando por la misma enseñanza del Señor Jesús, algunos empezaron a preguntar si acaso Él era el Cristo. Y como empezó este rumor ahí entre el pueblo, bueno, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a algunos alguaciles para arrestar al Señor Jesús. Cuando ellos regresaron, sin haber arrestado al Señor, fueron cuestionados por aquellos sacerdotes y por aquellos fariseos de por qué no lo habían traído. La respuesta de esos alguaciles fue simplemente: jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Juan 7:46. La enseñanza del Señor Jesús era poderosa.
era muy distinta a lo que el pueblo había escuchado. Y sin duda que ese sentir de la forma en la que el Señor estaba enseñando, bueno, se sintió, se percibió, fue notoria desde el momento mismo que el Señor empezó su ministerio, cuando Él empezó a enseñar y a predicar. El pueblo escuchaba la enseñanza de la ley de parte de los escribas y fariseos, pero ahora escuchaba una manera muy distinta de enseñanza. Y entonces, por eso la gente muy probablemente se pensaba, bueno, ¿y quién es este hombre? ¿Es un maestro? ¿Es un rabino? Porque no anda ahí con los fariseos, ni con los saduceos, no anda con los escribas. Es un rabino. En otro momento, ¿se acuerdan que preguntaron, ¿no será este el profeta que había de venir? Y como acabo de señalar ahí en el Evangelio de Juan, la gente también se preguntaba, ¿no sería este el Mesías? ¿No será este el Mesías? Y ante eso, ¿saben? Hay mucha probabilidad, quizás sí, que el pueblo se preguntara, bueno, este hombre no será el Cristo, y nos enseña muy diferente, habla muy diferente de cómo lo hacen los escribas y los fariseos. ¿Cuál será? Porque el pueblo de Israel estaba totalmente bajo la ley de Moisés y la tenía, claro, en gran aprecio y era correcto, y se preguntaría, bueno, ¿y cuál será la postura de ese hombre, de ese maestro, de ese profeta o de quizás el Cristo? ¿Cuál será su postura acerca de la ley? Si en verdad ese hombre era el Mesías, ¿él cambiaría la ley? ¿Él iba a cambiar lo que habían recibido hasta entonces? De ninguna manera, de ninguna manera. Pero hermanos, tampoco perdamos de vista, estamos haciendo este contexto de lo que es muy probable que estuviera pasando allí con el pueblo en ese momento, pero no nos olvidemos que Mateo está escribiendo a los judíos, y Mateo está escribiendo unos cuantos añitos después de que el Señor ya había partido de esa tierra, ya había regresado al cielo. Él les está escribiendo a los judíos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se acuerdan? Mostrarle a los judíos que aquel hombre Jesús era el Rey, el Mesías esperado. El Evangelio, para cuando Mateo escribe su Evangelio a aquellos judíos, bueno, el Evangelio como tal ya se estaba extendiendo. Los judíos escuchaban la predicación del Evangelio. Para ese momento, los gentiles ya estaban siendo incluidos en esa predicación del Evangelio. Y la predicación era acerca de aquel Jesús que aseguraban los cristianos que era el Mesías prometido. Y también es probable entonces que aquellos judíos, ¿verdad?, que ya estaban ahí escuchando de Jesús y no creían, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con la ley? Porque nosotros la ley nos la dio Dios y nos hemos mantenido bajo la ley. ¿Qué va a pasar con la ley si están predicando esto? Entonces la ley ya quedó anulada, o la ley va a quedar anulada, porque de hecho, en ese momento a los gentiles no se les estaba pidiendo que guardaran la ley. ¿Qué iba a pasar con eso? Bueno, Mateo ha incluido en su evangelio, en su escrito, en esta parte de la enseñanza del rey, en este sermón del monte, ha incluido lo que el Señor Jesús dijo acerca de la ley. Veremos en estos versículos que ya leímos, ¿qué fue lo que el Señor Jesús enseñó acerca de la ley? Nos daremos cuenta que el Señor dio a la palabra de Dios
a la Sagrada Escritura el valor que realmente tenía. El Señor Jesús mostró cuál era la excelencia de las Escrituras. Los súbditos del rey deberían conocer el sentir de su rey respecto de la ley de Dios y deberían entenderla correctamente, no como lo habían recibido de los escribas y los fariseos. Dicen los versículos que ya leímos, verso 17, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley o los profetas. El Señor Jesús dice así específicamente, textualmente, la ley y los profetas. Hay que explicar esto, quiero explicar esto rápidamente de inicio. El Señor Jesús está refiriendo aquí a todo el canon sagrado del Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesús está en la tierra, bueno, el Nuevo Testamento todavía no existe. Él está hablando de la ley y los profetas. Esa era la manera en la que ellos dividían a las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, faltaba la parte de los escritos. Pero entonces entendamos que el Señor, cuando dice la ley y los profetas, en realidad se está refiriendo a todo el canon sagrado de las Escrituras. Él está hablando de las Escrituras, Él está hablando de la palabra de Dios, ¿sí? De eso está hablando. No solamente de la parte de los 10 mandamientos o del Pentateuco, sino de todas las Escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces, mis hermanos, con esta aclaración que es importante, bueno, en estos versículos 17 al 20, quiero que veamos en esta hora 4 cosas que nosotros debemos aprender respecto de lo que el Señor enseñó acerca de la ley, de las sagradas Escrituras, de la Biblia. Y como primer cosa, punto número 1, las Escrituras se cumplen en el Señor Jesús. Las Escrituras se cumplen en el Señor Jesús. Verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta palabra abrogar significa derribar, echar abajo, demoler, destruir por completo, demoler hasta el suelo. Y esta palabra abrogar se utilizaba propiamente para referirse a una construcción, a una casa, alguna cosa construida. Se abrogaba, es decir, se demolía totalmente, se echaba abajo totalmente. Ahora, en sentido figurado, abrogar es convertir en nada, hacer inútil o invalidar. Ahora entonces, con esta idea, en este caso, el Señor le está diciendo a sus oyentes que ni se imaginen, ni por un instante siquiera, que Él hubiera venido para invalidar o dejar sin efecto lo que las Escrituras decían. No piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta palabra cumplir significa llenar, completar, llenar algo hasta colmarlo al máximo. ¿Qué significa que el Señor Jesús iba a cumplir la ley y los profetas? ¿Qué significa? Bueno, algunos opinan, y ciertamente tendrán, pues sí, cierta razón. Algunos dicen que, como lo vamos a ver en el resto del Sermón del Monte, cuando el Señor va todavía a hacer uso de la ley y va a poner ejemplos muy específicos acerca del significado de algunos mandamientos. Bueno, sí, efectivamente, el Señor, por medio de su enseñanza, Él le dio el sentido correcto
y el sentido profundo a los mandamientos de la ley. Le dio la enseñanza correcta, lo que el pueblo necesitaba conocer realmente de las Escrituras. De alguna manera el Señor Jesús estaba llenando o completando lo que el pueblo necesitaba conocer del significado de la ley. Bueno, algunos opinan que ese es el cumplimiento y en cierto sentido podríamos decir, bueno, sí. Por otro lado, hay otros que opinan que el sentido de que el Señor iba a cumplir las Escrituras es simplemente porque Él mismo iba a obedecer todo. Él iba a cumplir con todo. Y bueno, también en cierta medida, bueno, también está implícito esto, porque efectivamente el Señor Jesús no infringió nunca ni un solo mandamiento. Bueno, estas serían dos formas de entender esto, pero saben, más allá de esto, y quizás este debería ser el sentido en el que deberíamos de entender el cumplimiento del Señor Jesús para con las Escrituras, es que Él mismo es el cumplimiento de las Escrituras. Él cumple, en Él se cumple todo lo que las Escrituras decían. Él es quien llena plenamente lo que las Escrituras decían. El significado de las Escrituras, el mensaje de las Escrituras se cumplía en el Señor Jesús. Y ese debería ser el sentido en el que entendamos este del cumplimiento. La ley de Dios expresaba la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús cumpliría plenamente la voluntad de Dios. Las Escrituras, el Antiguo Testamento, apuntaban al Mesías para cumplir el plan de redención de Dios para con los hombres. Y el Señor Jesús era el cumplimiento de ese plan redentor. Por eso es que como primer punto hemos dicho, las Escrituras se cumplen en el Señor Jesús. Punto número 2, las Escrituras permanecen firmes. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta expresión, hasta que pasen el cielo y la tierra, se refieren a el fin del tiempo como nosotros lo conocemos. Al fin de la historia de la humanidad, así como la humanidad se está desarrollando en este tiempo como nosotros lo conocemos. Un comentarista dice que esta expresión, hasta que pasen el cielo y la tierra, es una expresión proverbial que simplemente significa nunca, nunca. Bueno, hasta que pasen el cielo y la tierra, dice el Señor, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. El texto griego no dice jota, el texto griego dice iota. La iota es una letra del alfabeto griego, ¿sí? Y es la letra más pequeña del alfabeto griego. Los comentaristas nos hacen la aclaración, opinan que, bueno, como dado que el Señor Jesús estaba hablando en arameo y que pues sus oyentes también estaban en ese mismo idioma, bueno, que probablemente el Señor Jesús hizo alusión a la letra Yod. Ahí es una de las letras del alfabeto
hebreo, la letra Yod, y que la letra Yod es la letra más pequeña del alfabeto griego. Bueno, nos hacen una interesante descripción, pero nosotros ni sabemos griego y mucho menos sabemos hebreo, ¿verdad? Pero si han visto el alfabeto hebreo, ¿alguna vez lo han visto? Está bastante complicado, ¿eh? Digo, a lo mejor el alfabeto griego, pues ahí vamos transliterando y medio le vamos pudiendo entender un poquito o algo, ¿no? Pero al hebreo está más difícil. Pero bueno, la letra Yod es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y la iota es la letra más pequeña del alfabeto griego. Pero bueno, para que nos quede más claro hoy, ¿cuál es la letra más pequeña de nuestro alfabeto en español? ¿Qué letra es la más pequeña? ¿Qué les parece? ¿Cuál les cree que sea la más chiquita? La I, pues sí, ¿no? Hasta Cricri dice que por eso es flaquita, ¿no? Ya después que comió se volvió en O. Pero bueno, la letra I, efectivamente la letra I es la más pequeña del alfabeto griego. O sea, la idea es presentar la letra más pequeñita de todas. Bueno, ni una iota y ni una tilde, dice el Señor. Bueno, esta de la tilde se refiere a una pequeña marca que ayudaba a distinguir una letra hebrea de otra. Ya les decía yo ahorita, si por pura curiosidad vayan y vean escritura hebrea bíblica y van a ver que son muchos como cuadritos, o sea, está complicado. Y bueno, resulta que hay unas letras que son tan parecidas a otras que se confunden. Bueno, para que no se confundieran, existía esta tilde, que era una pequeña marquita que ayudaba a distinguir una letra de la otra. Es decir, una tilde ni siquiera era una letra, solo era una pequeña extensión de una letra. Entonces el Señor está diciendo, ni la letra más pequeñita, ni el símbolo más pequeñito va a pasar de la ley. Eso es lo que está diciendo. Mientras el fin del tiempo no se acabe, mientras la historia de la humanidad no llegue a su fin, nada, nunca, ni la parte más pequeña de la ley va a pasar, dijo el Señor, hasta que todo se haya cumplido. ¿Se dan cuenta que habla de cumplimiento? Bueno, ya lo dije en el versículo anterior, ¿verdad? El cumplimiento de la ley es el Señor. Ni una parte, la parte más pequeña de la ley va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Miren, hermanos, ciertamente la ley contiene los mandamientos de Dios. Es cierto, son mandamientos. Y los profetas hablaron al pueblo enviados por Dios para reprender y prevenir a su pueblo ¿con base en qué? Con base en su incumplimiento de la ley. Pero todo eso, tanto la ley misma como el mensaje profético, apuntaba a algo que debería cumplirse, tiene que ver con cumplimiento. Entonces, otra vez, absolutamente todo lo que está dicho en la palabra de Dios, todo lo que está dicho en las Escrituras, se va a cumplir. Esto implica, entonces, para que lo aprendamos como un principio, que las Escrituras, que la palabra de Dios está firme, es permanente, está vigente, es algo inquebrantable. Punto número 3. Las Escrituras no deben menospreciarse. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Sin duda, mis hermanos, que hay diferencia entre los mandamientos. Sí hay diferencia. Como ejemplo, solamente recordemos cuando aquellos escribas y fariseos fueron delante del Señor y que le preguntaron, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿El Señor acaso les dijo, no, todos los mandamientos son iguales? ¿Les dijo eso? No. Él respondió, ¿verdad? El primer y más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y después añadió, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, efectivamente, hay diferencia entre los mandamientos. Hay mandamientos más grandes y hay mandamientos más pequeños. Pero, dado que, como acaba de decir el Señor, ni siquiera la cosa más pequeña de la ley iba a dejar de cumplirse, entonces ni el mandamiento más pequeño puede ser ignorado o desechado. No, de ninguna manera. El Señor dice aquí expresamente quebrantado. Esta palabra quebrantar significa romper, soltar, liberar o disolver. Y la idea es la de anular o invalidar. Quebrantar es anular o invalidar. El Señor se refiere aquí a quienes invalidan algún mandamiento de la ley por considerar que es muy pequeño. Cuando hacen esto, lo menosprecian y lo ignoran, y por lo mismo lo desobedecen. ¿Por qué no le dan importancia? Eso es muy pequeño, eso no tiene importancia. Hay que obedecerlo, pues ¿para qué? Si no tiene importancia. Otra vez, el Señor ha dicho que todo, hasta lo más pequeño de la ley, se va a cumplir. Entonces, lo que aquí debemos entender es que, aunque un mandamiento sea muy pequeño, no por eso debe ser desestimado, no. Ahora, la cuestión se agrava en lo que está diciendo el Señor, cuando no solo se desestima y se desobedece, sino que además se enseña a otros que también lo hagan. Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Está refiriéndose a los maestros? ¿O se estaba refiriendo a los rabinos? No. Porque para enseñar a desobedecer un mandamiento no se necesitaba ser un maestro propiamente. Se enseñaba a los demás a desobedecerlo cuando él mismo, esa persona, lo tenía en poco, lo tenía en menos, y entonces no lo obedecía. ¿Qué le estaba mostrando a los demás con su acción? Pues les estaba enseñando que tal cosa no era importante por lo que él mismo hacía. Esa era la manera en la que enseñaba a los demás. Y quienes hagan esto, dice el Señor, serán llamados pequeños en el reino de los cielos. En contraste están quienes los hacen y así lo enseñan. Aquel que considera hasta el mandamiento más pequeño y no lo desecha, no lo ignora, sino que le da la importancia que tiene, pues es parte de la palabra de Dios. Es parte
de la voluntad de Dios y entonces lo obedece. Y al igual que los anteriores, al hacerlo de esta manera y mostrarse así delante de los demás, bueno, está enseñando a los otros que eso, por muy pequeño que sea, debe ser tomado en cuenta y debe ser obedecido. Y dice el Señor que los que así hagan serán llamados grandes en el reino de los cielos. Pero en ambos casos, hermanos, en ambos casos, ¿por quién serán llamados pequeños o grandes? ¿Por quién? ¿Por aquellos que los están viendo? No. Por el Señor. Serán llamados grandes o pequeños por el Señor. El concepto que el Señor exprese de cada uno está relacionado con la actitud que muestre hacia las Escrituras. Y el punto central entonces, hermanos, es la obediencia. Es la obediencia. Abundo un poquito más en esto. Y siguiendo el hilo del punto anterior, aunque haya mandamientos pequeños, ninguno debe despreciarse. Todo debe ser tenido como digno, porque es la palabra de Dios. Y el Señor considerará pequeño o grande a alguien con base a la obediencia a los mandamientos de la ley, sin importar si estos son muy pequeños. Esto es, hermanos, tener un concepto favorable o desfavorable de parte del Señor se basará en la respuesta que cada uno manifieste a los mandamientos, inclusive los más pequeñitos. Por esto, hermanos, entonces nosotros podemos implicar como enseñanza en esta hora que nada, absolutamente nada de las Escrituras debe menospreciarse, nada. Punto número 4. Las Escrituras correctamente entendidas dirigen a una verdadera justicia. Las Escrituras correctamente entendidas dirigen a una verdadera justicia. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Miren, la última cosa que el Señor va a puntualizar respecto de las Escrituras, lo hace señalándolo de esa manera que comentamos hace un momento. El Señor enseñaba ¿cómo? Con autoridad. Vean, el Señor está hablando aquí. Por tanto, les digo, no sé, me quisiera imaginar cómo debe haberse sentido escuchar al Señor en persona hablando esas cosas. Debe haber sido grandioso, ¿no? Grandioso escucharlo. Con toda autoridad Él está diciendo, por tanto les digo. Y lo que Él le dice a sus oyentes es que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué es justicia? Bueno, vamos a entender aquí, ya resumiendo, vamos a entender aquí justicia sencillamente como la manera de agradar a Dios para estar en una correcta relación con Él. Entendamos así justicia, ¿sí? Para no abundar mucho ni explicar mucho, así sencillo. Porque justicia es el punto central de este versículo. Justicia. Justicia es la manera de agradar a Dios
para estar o entrar en una correcta relación con Él. Ahora, lo que el Señor está diciendo es que la justicia de los escribas y fariseos no era correcta. ¿Cómo era su justicia? Bueno, explicando o planteando la pregunta con la definición que hemos dado aquí de justicia, preguntaríamos, ¿cómo pretendían y así enseñaban los escribas y fariseos, cómo pretendían que era la manera correcta de agradar a Dios y estar bien con Él? ¿Cómo era eso? Bueno, definitivamente el Señor dijo era una justicia incorrecta, porque era una justicia basada en sus méritos, Los escribas y fariseos pretendían agradar a Dios y estar bien con Dios bajo sus propios criterios personales. Sí, ellos conocían la ley, ellos estudiaban la ley, pero ellos entendían mal y la enseñaban mal. La habían cargado con una enorme cantidad de cosas por hacer. Miren, sin poner ningún ejemplo, ningún mandamiento específico, pero ellos leían un mandamiento y decían, ¿cómo vamos a cumplir este mandamiento? ¿Cómo se debe cumplir este mandamiento? Bueno, pues para cumplir correctamente este mandamiento hay que hacer esto y esto y esto y esto, no hacer esto, no hacer aquello, no hacer aquello, sí hacer esto, sí hacer esto. Y entonces ponían una gran cantidad de cosas por hacer o por no hacer para que siguiendo esas cosas, entonces se cumplía ese mandamiento. Así lo hacían, eso es lo que estaban haciendo. Bueno, ¿y estas cosas de dónde habían salido? De ellos mismos. Estaban basadas en sus propios criterios, cosas que ellos se habían inventado. Ellos decían, si tú haces esto, todo esto, sin faltar ni una sola cosa, entonces estás cumpliendo bien el mandamiento de Dios, el mandamiento de la ley, y entonces estás bien con Dios. En esencia, lo que ellos pretendían era ganarse el favor de Dios por sus propios méritos. Porque se creían muy celosos, ¿verdad? Y creían que ellos sí cumplían con absolutamente, no con la ley, se habían olvidado hasta de la ley. Estaban siguiendo sus propios criterios interpretativos de la ley. Eso es lo que estaban haciendo. Ellos pretendían ganarse ese favor de Dios por sus propios méritos. Pero eso, lejos de hacerlos hombres verdaderamente piadosos, los convertían en hombres presuntuosos e hipócritas, con intenciones internas totalmente incorrectas. Por eso el Señor les llamó sepulcros blanqueados. Les dijo, sí, por fuera, pues sí, ahí están bien arregladitos, bien adornaditos, bien pintaditos. No sé si como ahora nosotros le ponían flores también ahí afuerita, no lo sé. Pero por dentro, dice, están llenos de podredumbre. Esa no era la clase de justicia que llevaría a los hombres a entrar en el reino de los cielos. No, esa no era. Tenía que ser una justicia mayor, dijo el Señor. Una justicia mayor. Tenía que ser una justicia verdadera. Una justicia que no se basara en méritos personales, porque nunca habría los méritos suficientes, nunca. Tenía que ser una justicia basada en la dependencia de Dios. Y el Señor Jesús así empezó, si se acuerdan, así empezó
con su enseñanza del Sermón del Monte. Nada más brinquen su ojo tantito y vean el versículo 3 para que lo recordemos, para que recordemos el versículo 3 de este mismo capítulo 5. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Por qué? De ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no lo vas a ganar por hacer como hacen los escribas y fariseos. El reino de Dios, ya había dicho, el reino de los cielos, ya había dicho el Señor, era para los pobres en espíritu. Y esto ya lo predicamos hace 15 días, ¿verdad? Ya no es necesario abundar en esto. La justicia correcta, la que lleva al reino de los cielos, es la de aquellos que entienden verdaderamente su condición espiritual. No los que se sienten mucho, no los que se sienten que están cumpliendo, sino los que saben que más bien están incumpliendo. Que son pobres en espíritu, muy pobres, no tienen nada, no pueden tener nada y por eso entienden que solamente dependen de Dios, para que Dios les dé. Y en ese entendimiento, en esa pobreza de espíritu, acuérdense, hay tanto dolor que por eso esos pobres en espíritu lloran por su condición espiritual. Bueno, quien tiene esa actitud y recurre solamente a Dios, de ellos es el reino de los cielos. La ley era y es. La ley es la ley de Dios. Y por lo tanto, como Pablo también lo manifestó más adelante, ¿se acuerdan? Carta a los Romanos, ya lo predicamos, carta a los Romanos. Pablo dijo que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El Señor ya ha dejado en claro que no iba a invalidar lo que las Escrituras decían, que todo lo iba a cumplir. Él había dejado perfectamente clara la plena autoridad de las Escrituras. Pero los escribas y fariseos, con sus tradiciones, habían desvirtuado y torcido totalmente la ley de Dios. Habían llenado los mandamientos de cargas basadas en criterios humanos que solo se enfocaban en mostrar conductas externas. En eso se enfocaba su justicia. Solamente conductas externas. Con esas conductas pretendían evidenciar una conducta agradable delante de Dios, pero ya dijimos, estaban errados. Ellos no habían entendido. Se olvidaron completamente del sentido correcto de los mandamientos de Dios. La justicia no se obtendría por seguir la enseñanza errada de los escribas y los fariseos, sino por el entendimiento correcto de las Escrituras. Y sí, como ya establecimos, el cumplimiento de las Escrituras es el Señor Jesús. La justicia, es decir, la manera correcta de agradar a Dios y estar en una relación correcta con Dios, es solo a través del Señor Jesús. No hay otra manera. Solo a través del Señor Jesús, porque en Él se cumplen todas las Escrituras. Bien, mis hermanos, ahora quiero que consideremos algunas pequeñas cosas para que podamos aplicar a nosotros esto que hasta aquí hemos visto. Bueno, como vimos en este pasaje, el Señor se refirió específicamente a la ley y los profetas. Y ya explicamos que Él se estaba refiriendo al canon sagrado revelado hasta ese momento, el canon del Antiguo Testamento, lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, ¿sí? Y ese Antiguo Testamento eran las Sagradas Escrituras. Eso era la palabra de Dios.
Hoy nosotros, mis hermanos, hoy nosotros, además del Antiguo Testamento, también tenemos lo que se llama el Nuevo Testamento, también. Y nosotros ya sabemos, bueno, no hay tiempo para dar una clase, ¿verdad?, de doctrina o de teología para establecer la santidad, la veracidad de las Sagradas Escrituras, pero bueno, ustedes saben perfectamente que con el Nuevo Testamento nosotros ya tenemos ahora la revelación completa de Dios, la revelación completa de su palabra. Todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo esto es la palabra de Dios, son las Sagradas Escrituras. Entonces esos principios que vimos que el Señor hablaba respecto de las Escrituras del Antiguo Testamento, bueno, es perfectamente aplicable para nosotros hoy a toda la Biblia, porque toda la Biblia es Sagradas Escrituras, toda la Biblia es palabra de Dios. Y el Señor estableció, como vimos, 4 cosas en las que ya hemos meditado, 4 principios que ahora nosotros debemos aplicar perfectamente y sin duda alguna a toda la Biblia, a toda la Biblia. El Señor Jesús dio a las Escrituras la excelencia que tenían. Hermanos, y tan solo por eso, si el Señor Jesús tuvo en alto la palabra de Dios, tuvo en alto las Escrituras, bueno, pues nosotros, mis hermanos, no podemos de ninguna manera tener un concepto diferente. Nosotros no podemos valorar a las Escrituras diferente de lo que el Señor valoraba a ellas. Tenemos que tomarla como lo que realmente son. Miren, nosotros en el Nuevo Testamento no tenemos mucho problema, si no es que decir ningún problema, para encontrar al Señor Jesucristo ahí en el Nuevo Testamento, ¿verdad que no? El Señor Jesucristo está ahí, empezando por los Evangelios y en todas las cartas y en el Apocalipsis. El Señor Jesús está presente, ahí lo encontramos fácilmente. Pero ahora nosotros podemos encontrar también, y de una manera menos difícil que los judíos de aquel tiempo, también nosotros podemos encontrar al Señor Jesús en el Antiguo Testamento. También lo podemos encontrar allí. ¿Se acuerdan que el mismo Señor Jesús dijo que las Escrituras del Antiguo Testamento hablaban de Él? ¿Se acuerdan tan solo cuando iba el día de su resurrección, que iba allá, se unió a aquellos caminantes de Emaús, que les dijo, ay, insensatos, pues que no, las Escrituras hablan de que el Mesías tenía que pasar por esto y resucitar al tercer día? No lo entendían, ¿verdad? Bueno, para nosotros hoy en día el Señor dijo esto, ¿no? De hecho, hasta los apóstoles en sus escritos, en su predicación apostólica, y muchos de los discípulos en la predicación señalaban esto, Pablo mismo, utilizaban las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, para mostrar a Jesús como el Mesías. Bueno, nosotros ya no es tan complicado, ¿verdad?, para nosotros encontrar al Señor Jesús también en el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, bueno, podemos ver cómo efectivamente, junto con el Antiguo Testamento, todas las Escrituras se cumplen en el Señor Jesucristo. El cumplimiento de las Escrituras es el Señor Jesucristo. Por esto, mis hermanos, es que la Biblia no debe ser entendida como solo una serie, un grupo ahí de normas que hay que cumplir. Yo no sé si la gente que en su vida ha abierto una Biblia y no tiene ni idea, yo a veces pienso, y alguna vez que tengo oportunidad a alguien le voy a preguntar, yo no sé si ellos creen que son como la Constitución, ¿no?, que abren y capítulo 1, artículo 1, y tienes que hacer esto y no tienes que hacer otro. Yo no sé si piensan que así es la Biblia, pero nosotros sabemos que la Biblia no es así.
Sin embargo, efectivamente, la Biblia tiene normas, mandamientos que hay que cumplir. Pero hermanos, nosotros no debemos entenderlas solo así, como normas por cumplir. Nosotros necesitamos entender el mensaje que se entreteje a través de toda ella. Por eso es bien importante, hermanos, y estamos por eso empujando, y gracias a Dios ya muchos de ustedes han pasado. Por eso hay que leer la Biblia completita. Y el domingo pasado, el grupo 4, que recién acaba de terminar, siempre, ¿cuál ha sido su experiencia? Les pregunto. Bueno, todos están maravillados, y qué bueno, a mí me da mucho gusto, ¿verdad? Que todos queden maravillados, decir, es que yo nunca había leído la Biblia así. Pues sí, no la leemos, ¿no? Y menos de esa manera. Pero todos quedan embelesados y quedan convencidos de que hay una línea perfecta en toda la Biblia, ¿no? Que se puede entender. Bueno, ese mensaje que se desarrolla en la Biblia apunta ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Apunta a su obra redentora. Obra que culminará con las partes proféticas que aún están por cumplirse. Pero seguros debemos estar que realmente se cumplirán. Y eso, mis hermanos, debe traer para nosotros esperanza, fortaleza y consuelo. Y consuelo. Hermanos, debe ser tan grande nuestro concepto y estima de la palabra de Dios que no debemos minimizar ni la parte más pequeña de ella. Todo debe ser aprendido y todo debe ser obedecido. Nada es de desecharse. Porque el apóstol Pablo también escribió 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura, otra vez, cuando Pablo está escribiendo esto, la Escritura era el Antiguo Testamento. Sin embargo, otra vez, no hay tiempo para clase de doctrina, pero la Escritura incluye el Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada y útil. Toda. Por eso no podemos minimizar ni la parte más pequeña. Ay, una mentirita. Ay, pues ¿qué tiene? Pues es una mentirita blanca, ¿no? Y ahí vamos los cristianos igual, ¿no? ¿Qué importa una mentirita? Es un mandamiento pequeño. Además es algo que todo el mundo miente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ni una jota, ni una tilde debe ser menospreciada. Pero nosotros, con nuestras actitudes, ¿cuántas veces lo estamos haciendo? Y la palabra de Dios, hermanos, debe ser contemplada en esa esperanza que ya dijimos. Pero una esperanza real. Y lo he dicho varias veces y lo voy a repetir. En esa esperanza no de que, bueno, ojalá suceda, a ver si sucede. No, una esperanza donde hay una seguridad de que va a suceder. Y solamente estamos esperando el momento en que se cumpla. El Señor va a regresar. Sí, pero ya van 2000 años y todos creen lo mismo. Y
Pues no ha pasado nada. Y nosotros, yo ya casi me voy a morirme ya toda mi vida y el Señor ni viene. Eso me están diciendo desde que yo era joven, que ya faltaban en el reloj, ¿cómo le llaman en el reloj? ¿Qué? ¿Profético? Así decían. Así nos enseñaban, irme en el reloj profético. Ya faltan 3 minutos o 1 minuto, no sé, decían, ya. Pues sí, ya pasaron un montón de años y el Señor no viene, ¿no? Bueno, pues a ver si pasa. No. El Señor va a regresar. Es seguro. Solamente estamos esperando el momento en el que ocurra. La palabra de Dios debe ser contemplada en esa esperanza real, en esa esperanza segura de que todo se cumplirá, sin dudarlo. Y el cumplimiento de la Escritura sigue siendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Porque Él volverá para poner fin a estas cosas, para poner fin al pecado, para reinar sobre toda la humanidad. Apocalipsis capítulo 19. En Él nosotros tendremos bendiciones espirituales en las mansiones celestiales. Efesios 1:3. En Él, en el Señor Jesucristo, un día nosotros seremos glorificados. Romanos 8:30. Y así podríamos seguir. El cumplimiento de las Escrituras es el Señor Jesucristo. Pero hermanos, nosotros debemos entenderlas correctamente, pues la mala enseñanza propicia una justicia incorrecta, una que no conduce a Dios. Pero gracias a su gracia, por su misericordia, Él ha hecho resplandecer la luz de Jesucristo en nosotros. Y nosotros hemos entendido la manera correcta. Nuestra justicia se basa en la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección. Es por eso que nosotros somos justificados. La justicia divina nos ha sido imputada, no por méritos propios. No hay, nunca habrá méritos suficientes. Hermanos, este es el entendimiento correcto de la justicia. Una justicia basada en la dependencia de Dios. Una justicia basada en el cumplimiento de la Escritura, que es el Señor Jesucristo. Mis hermanos, si el Señor dejó perfectamente claro lo que las Escrituras realmente son, y Él las tenía en tal concepto de excelencia, hermanos, nosotros no podemos tener un concepto diferente. No podemos minimizar ni un poquito lo que las Escrituras dicen. Por eso, hermanos, yo espero que con esto tú puedas reflexionar y de veras atesores la palabra de Dios. La atesores. Sí, que tengas en mucho el libro como tal, que lo tengas en mucho. Y como te dije al principio, ojalá tengas uno, ¿sí? Como te dije, si no tienes, mañana vayas y lo compres. Que lo atesores. Y que cuando vengas al templo, ya los hermanos que digan el culto no tengan que estar diciendo, hermanos, pongan en silencio su teléfono porque de ahí leen, ¿verdad? Que ya no haya necesidad de eso. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos nuestro libro, ¿no? Y aquí lo abrimos y aquí lo leemos. Pero mis hermanos, no solo estoy diciendo que atesoremos el libro como tal físico. Tenemos que atesorar lo que ahí está escrito. Lo que la Biblia dice. Atesoremos la palabra de Dios para leerla
y para estudiarla con gran avidez. Atesoremos la palabra de Dios para entender los principios que en ella encontramos. Y entendamos esos principios para obedecerlos. Espero, hermanos, que reflexionemos, que hayamos recordado o que hayamos entendido y que nuestra actitud hacia la palabra de Dios sea cada vez más grande y más fuerte. El Señor Jesús la tenía en gran excelencia. Nosotros no podemos hacer menos que eso. Que el Señor nos bendiga.